hace algunos, sobre todo de los ingresos, diría por encima de 15 millones de pesos mensuales, pues grandes Les- sorpresas en la declaración de renta. Ahí estás volviendo, Andrés. Volví, George. Sí, 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 Perfecto. una Continúa, disculpa. tranquilo. Aquí seguimos ya la Qué pena, siguiente slide, ¿te parece? Perfecto, sí. Entonces, ¿qué podemos hacer en Entonces, las empresas? exacto, hagamos un zoom sobre las empresas y es un negocio muy interesante y es un punto que a veces no consideramos tanto y es que no es solamente la optimización tributaria que yo puedo hacer sobre las personas naturales que hacen parte de las empresas, sino también todo lo que yo puedo hacer o todo lo que yo tengo o toda la alternativa que yo tengo de utilizar al máximo los alivios tributarios. Este artículo es de Investopedia, es muy interesante porque nos muestra las seis principales razones por las que los negocios fallan. Entonces, los negocios fallan por un flujo efectivo inestable. Vendo muchísimo, pero mis proveedores eh, que no tienen el mismo ciclo que mis clientes y que mis proveedores no tengan el mismo ciclo que mi cliente me comprometen el flujo efectivo y puede que mi negocio fracase. Acceso limitado a financiamiento. Hoy, lastimosamente, las empresas para que puedan conseguir financiamiento tienen que demostrar que no necesitan el dinero. Y viene el tercer motivo, que es uno bien interesante y es en lo que vamos a trabajar con Jorge en la tarde de hoy, es el desconocimiento de la planeación tributaria. Tenemos esos mecanismos que nos permiten, que están avalados por la ley, que es lo más importante, porque en ningún momento esto es una oda a la evasión o algún tema así, sino cómo yo puedo optimizar el impuesto de renta de la compañía. Las compañías, particularmente en nuestro país, tienen un socio bien interesante que se llama DIAN, que nos compromete el 35% del valor de lo que puede generar de utilidad la compañía. Entonces, ese desconocimiento de planeación tributaria le cuesta a las empresas y le cuesta en su flujo de caja y su flujo de trabajo. Otros motivos, utilizar el capital de trabajo o vender activos para atender pagos a beneficiarios de los socios fallecidos. Las compañías y particularmente el emprendimiento en Colombia no tienen en cuenta tanto esto de contar con provisiones o contar con seguros que nos cubran del fallecimiento de los accionistas. Yo creo que más adelante les podemos contar un poco de esta alternativa. La competencia en el mercado, que cada vez estamos abiertos a mercados más grandes y pues lo dinámico y lo que estamos viviendo ahorita con todos los cambios y modificaciones regulatorias y de cumplimiento. Si nos damos cuenta, ahí está el tema de la planeación tributaria. Entonces, George, hablemos un poco sobre eso. Bueno, buenísimo, Andrés, y muchas gracias. Muchas gracias para los más de 30 asistentes que están conectados. Vamos a entrar en detalle la alternativa que nos convoca hoy, que se llaman planes institucionales. Los planes institucionales básicamente son un acuerdo de voluntades en la que funcionan tres partes, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Una parte es la empresa, George, que sea... discúlpame, te Claro que sí. interrumpo. A mí se me quedó. Ah, ya cambió el slide. Listo, perfecto. La primera parte es la empresa, que se conoce como patrocinadora dentro de este plan institucional. La segunda parte son sus empleados, que son partícipes del plan que se constituye. Y la tercera parte que se involucra dentro de este plan es un fondo de pensiones voluntarias. El día de hoy pues estaremos hablando de Scandia a través de su fondo de pensiones voluntarias. Entonces estas tres partes hacen un acuerdo de voluntades que queda plasmado en una carta de condiciones, y básicamente lo que va a hacer la empresa es unos aportes en ese fondo de pensiones voluntarias en cabeza de cada uno de sus empleados, y los va a dejar sujetos a unas condiciones para que sus empleados puedan tener disposición o puedan disponer eventualmente de esos recursos. ¿Esto que finalmente promueve? Pues promueve una cultura de ahorro dentro de la empresa. Normalmente, como lo hablamos en algún momento, o como lo habló Andrés, pues muchas personas utilizan esto como vehículos para disminuir esa brecha pensional, porque finalmente pues no se van a poder pensionar con lo que se ganan, ¿cierto? A la empresa también le puede servir para tener una mayor retención o atracción de su personal clave, ¿cierto? Siempre es un incentivo que la empresa se preocupe por sus empleados, que esos empleados tengan una optimización tributaria. También vamos a tener un ejemplo numérico en caso de una desvinculación laboral. Puede ser una alternativa muy interesante, sobre todo cuando la desvinculación se hace como un acuerdo de voluntades, es decir, no es una desvinculación de forma unilateral, sino que en esa desvinculación pues pueden haber también unas eficiencias tributarias bien importantes.
Hemos hablado de beneficios tributarios, pero pues estos ahorros también podrían ser para cumplir otros objetivos, ¿no? No necesariamente tienen que ser para beneficios tributarios. Entonces también puede ser un incentivo que los empleados ahorren y que más adelante lo puedan utilizar para educación o para adquisición de vivienda, ¿cierto? O pues cuando estamos hablando de aquellos accionistas que al mismo tiempo son empleados, pues es un ejercicio bastante interesante para la proyección de decretar dividendos. También vamos a tener un ejemplo numérico sobre esto, donde lo vamos a ver tangible en números. Todos estos planes pues están regulados dentro del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Los seguimos invitando a que den sus preguntas en el chat. De todas maneras, las personas que se inscribieron ya nos dejaron las preguntas que al final también vamos a responder. Aquí un poco más gráfico el esquema. La empresa, como les dije, es patrocinadora, puede tener un gasto deducible de su impuesto de renta de hasta 3.800 VT por empleado por año fiscal. La VT hace referencia a la unidad de valor tributario, que para este año son 47.065 pesos, que si multiplicamos por 3.800 estamos hablando de un gasto deducible más o menos de 178.800.000 pesos por empleado. Si estamos hablando de 4 empleados, pues estamos hablando de un gasto deducible de 715 millones de pesos. Esto es muy interesante, sobre todo para aquellos socios o accionistas cuando van llegando al final del ejercicio, es decir, cuando están más o menos en octubre, noviembre, y dicen, bueno, vamos a tener unas utilidades muy grandes porque tenemos unos ingresos muy grandes, porque tuvimos un año muy bueno, pero tenemos unos costos deducibles de renta muy bajitos. Entonces, esta se convierte en una alternativa interesante. Como les mencioné, 3.800 VTs por empleado, si son 4 empleados pues podría ser un gasto deducible de 715 millones de pesos. Esos dineros entran al patrimonio autónomo del Fondo de Pensiones Voluntarias de Scandia y dentro de ese patrimonio autónomo van a tener dos subcuentas. Una subcuenta inicial, que es donde los recursos van a estar sin consolidar y van a estar sujetos al cumplimiento de unas condiciones para poderse utilizar. Y una segunda subcuenta, que es cuando se consolidan, es decir, cuando ese empleado cumple las condiciones pactadas y va a utilizar los recursos. Porque también es muy interesante para el empleado, porque cuando entra la primera subcuenta, que es la condicionada, la que no ha cumplido o la que o todavía no ha tenido el cumplimiento de las condiciones, pues esos recursos ahí no van a ser ni un ingreso y no van a ser patrimonio para ese empleado. Entonces aquí empieza como lo interesante porque finalmente la planeación tributaria va en cada caso particular, pero para ponerlos en contexto, con la última reforma tributaria se puso un impuesto al patrimonio de forma permanente. Entonces también, pues que un empleado pueda tener recursos invertidos en este plan y que esos recursos invertidos no sean ingreso y no sean patrimonio hasta que los utilice, pues pueden hacer que esa persona deje de ser sujeta al impuesto al patrimonio o pueda pagar menos impuesto al patrimonio del que hoy en día pagan. Les pongo ejemplos, yo tengo clientes que en este tipo de planes tienen invertidos 500 o más millones de pesos, entonces pues 500 millones sin duda hace una diferencia sustancial dependiendo del patrimonio de la persona. Eso incluso responde a una de las preguntas que nos habían hecho en el link de inscripción, que nos decían, bueno, ¿esto cómo beneficia el impuesto al patrimonio? Pues ahí claro está. Luego, cuando ese empleado cumple las condiciones, porque va a utilizar los recursos, entonces ahí hay que ver en calidad de qué va a utilizar esos recursos. Si utiliza esos recursos haciendo uso de alguno de los requisitos del artículo 126-1 del Estatuto Tributario, el retiro de esos recursos va a ser en una calidad de una renta exenta. Al ser en calidad de renta exenta, el fondo no va a practicar ningún tipo de retención en la fuente, ni al capital, ni a los rendimientos financieros. Eso sí, la recomendación desde Scandia es que sea tratado como un ingreso tributario en ese año en que se consolidó y de acuerdo a las condiciones de ese empleado en ese año o de esa persona natural en ese año, que puede que ya no sea empleado, pues asimismo le dé el tratamiento dentro de su declaración de renta. Algo interesante que también tiene esto es que yo también puedo hacer consolidaciones parciales. Vuelvo y pongo el ejemplo de esa persona que tiene 500 millones de pesos en un plan institucional. Resulta que esa persona se pensiona, pero esa persona puede ser que no necesite los 500 millones completos. Entonces él puede ir a Scandia con su resolución de pensión, queda marcado en el sistema y me dice, Jorge, por favor, consolídame este año 100 millones de pesos. Y eso va a tener un tratamiento tributario
muy diferente a que si consolida los 500 millones de pesos completos. Entonces, aquí es un gran aliado el tiempo, es un gran aliado la estrategia de planeación tributaria, no solamente al momento del aporte, sino luego en la desacumulación de los recursos. ¿Qué características tiene este plan? Bueno, al inicio, como se los mencioné, en una carta de condiciones se establecen, valga la redundancia, las condiciones de consolidación. Cuando el partícipe del empleado pues, se vincula al plan, lógicamente está aceptando esas condiciones estipuladas. Se debe nominar, así lo dice propiamente, cada uno de los aportes, es decir, la empresa no puede mandar los recursos y luego decir para quién son, no, desde el inicio tiene que decir, esta plata es para Andrés, esta plata es para Jorge, esta plata es para Sandra, ¿sí? Desde el inicio tienen que estar nominados, si bien todavía no son ingreso tributario para ellos. Como se los mencioné, los saldos no consolidados, los que no han cumplido las condiciones, pues no son ni ingreso ni patrimonio para ese partícipe, ¿cierto? Y solamente lo serán pues en el momento en que se consolide, y si se consolidan con cumplimiento de unos requisitos serán renta exenta, y si no, pues lógicamente en ese momento serían grabados en un 100%. Eh, bueno, aquí de pronto repetimos un poco lo mismo. Importante, no se paga vía nómina. El giro de estos recursos se hace directamente al Fondo Voluntario de Scandia y la nominación queda en la carta de condiciones. Em, de resto, pues lo que les mencioné no es ingreso y no es patrimonio hasta tanto se cumplan las condiciones, a no ser de que se cumpla una de las condiciones del 126-1, que se las puedo recordar en este momento. El estatuto tributario plantea o la permanencia de 10 años dentro del fondo o adquisición de vivienda en los términos de la ley 1111 del 2006, que básicamente es compra de vivienda nueva o usada, puede ser la primera, segunda, tercera, cuarta vivienda, o el pago de un crédito hipotecario o el abono a un leasing habitacional, ¿sí? O al cumplimiento de requisitos de pensión, esto dependiendo pues si esa persona se encuentra en un régimen privado o en un régimen público de pensiones. Ahora bien, si se encuentra sujeto a la reforma pensional, pues solo lo será hasta que cumpla la edad y las semanas establecidas en la ley. La vinculación es muy sencilla, pues se tiene que vincular la empresa, hay unos documentos para esa empresa, pues que es lo que se pide casi que en cualquier entidad financiera, que es básicamente fotocopia de la cédula del representante legal, Cámara y Comercio menor a 60 días, fotocopia del RUT, de estado financiero, declaración de renta y unos documentos de vinculación internos de Scandia, además de la carta de condiciones, pues que ahí se estipulan cuáles van a ser los requisitos para poder consolidar esos recursos. El partícipe, un documento de vinculación, una fotocopia de su cédula y un certificado de ingreso y retenciones o copia de su declaración de renta. Adicionalmente, mientras los recursos están en el patrimonio autónomo, pues los recursos no están quietos y eso también es importante mencionarlo. Lo que se maneja a través de los fondos de pensiones voluntarias son fondos de inversión. Es decir, esos recursos, a pesar de que no se han consolidado o en materia fiscal no son propiedad del partícipe, en materia fiscal, ese partícipe sí puede decidir cómo quiere invertir esos recursos en el tiempo. Y lo puede hacer pues a través de una plataforma que cuenta con más de 20 alternativas de diferentes características, en perfiles conservadores, moderados, agresivos, en activos locales, internacionales. Entonces va a tener una rentabilidad de esos recursos en el tiempo que sin duda pues puede ayudar a apalancar, pues bien sea en calidad de lo que lo reciba más adelante, las obligaciones de impuestos, o si no llega a tener obligaciones de impuestos, pues igual una rentabilidad interesante que se puede ganar en el tiempo. Hay un marco legal, como lo decía Andrés, pues esta figura tiene un sustento jurídico que si algún contador, empresario o asesor tributario que está hoy con nosotros, pues quisiera conocerse, lo podemos compartir. El principal de todos es el 126-1 del Estatuto Tributario. Nosotros somos una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Hay un concepto de la DIAN del año 2013 donde explica cuál es el tratamiento que se le deben dar a estos planes institucionales. Y yo creo que vamos a lo numérico. Entonces, suponemos una empresa donde se van a sentar sus socios y están proyectando el cierre del año, ¿sí? Entonces vamos a irnos a la primera columna, básicamente en el año 2024, tienes unos ingresos operacionales por 4.000 millones de pesos en el año, tiene unos costos de producción de 2.500 millones,
tiene unos gastos de administración y ventas por 700 y 100 millones de pesos respectivamente, es decir, tiene una utilidad antes de impuestos de 700 millones de pesos. Como lo mencioné Andrés en un principio, pues es llegar a nuestra amiga la DIAN, que es socia de todos los empresarios en Colombia y cobrará el impuesto de renta del 35% sobre esas utilidades, es decir, 245 millones de pesos. Y sobre la utilidad después de impuestos, pues ya los socios decidirán si deciden distribuirse dividendos. En la ley hay algo muy particular y es que esos dividendos se pueden distribuir en calidad de grabados o en calidad de no grabados. Vamos que lo que más ve uno en el día a día, pues son dividendos no grabados, que antiguamente efectivamente eran no grabados, pero a partir de hace unas 3 o 4 reformas tributarias, esos dividendos no grabados también son grabados. Entonces, hay un impuesto a la empresa y hay un impuesto al socio en sus dividendos. Para efectos del ejercicio numérico, suponemos que dos socios deciden distribuirse dividendos no grabados, cada uno 78 millones de pesos. Entonces, ¿qué les decimos? Pues, si yo no estoy necesitando los recursos de corto plazo, si yo puedo ir al mediano y a largo plazo, puedo entender un ejercicio de planeación financiera para complementar mi pensión, o porque voy a adquirir vivienda, o por cualquier otro motivo, pues podría en vez de llevarme esos dividendos no grabados, después de que la empresa haya pagado todos los impuestos, podría constituir un plan institucional y pagarme unas bonificaciones a través de ese plan institucional, haciendo deducible las consignaciones en cada uno de esos socios. Importante, esos socios deben ser empleados de la empresa. Entonces, esos 357 en la segunda columna donde dice con plan, pues ya no van a ir como dividendos no grabados, sino que van a ir como unas bonificaciones. Entonces, el ejercicio es el mismo, ingresos por 4.000, costos de producción por 2.500, gastos de administración y ventas por 700 y 100 millones respectivamente, el gasto deducible del plan institucional por 357 millones, lo que me lleva a una utilidad antes de impuestos de 342 millones de pesos. 35% que cobra la DIAN, 119 millones de pesos de impuestos paga la empresa, pero de entrada me estoy ahorrando el 35% de esos aportes que hice al plan institucional, es decir, 125 millones de pesos sería el ahorro para la empresa. ¿Cuál es el ahorro para el socio? Porque lógicamente el socio pues tampoco va a recibir el dividendo. Entonces, como se los mencioné, los dividendos también son o tienen un impuesto en cabeza de los socios, a pesar de que sean en calidad de no grabados. Y básicamente es que si yo le pago unos dividendos no grabados a mis socios, pues tengo que hacerle una retención en la fuente, que es del 15%, pero tiene un gap, un margen que va al 0%. Por eso distribuir un dividendo de 178 millones de pesos, pues me llevaría una retención en la fuente de cada socio de 19 millones de pesos. Es decir, que la eficiencia tributaria inicial es, me ahorré 38 millones de pesos de retención en la fuente a los dividendos, en un momento por los socios, y me estoy ahorrando 125 millones de pesos por llevármelo como un gasto para la empresa. Es decir, una eficiencia tributaria inicial del 45%, 163 millones de pesos. Y de ahí en adelante, pues empezar a hacer planeación financiera y tributaria. Quienes tengan dudas, pues nos las pueden ir dejando en el chat, más adelante las vamos a ir respondiendo. Les comentaba también en algún punto que no solamente pues es para socios, si bien es muy interesante para los socios empleados, también se nos han dado muchos casos de personas que se desvinculan de empresas, ¿sí? Entonces aquí les traigo un ejemplo de una desvinculación de un empleado que laboró muchos años en la empresa, llega de común acuerdo con su empleador y dicen, bueno, vamos a terminar el contrato de trabajo, se hace un acuerdo de transacción, la empresa decide entregarle unos recursos adicionales a ese empleado, pero si se los entrega hoy, pues esa bonificación por retiro suponemos que es de 400 millones de pesos, implicaría hacerle una retención en la fuente muy importante a esa persona que estoy desvinculando. Si suponemos un porcentaje del 25% de esta persona, básicamente a esos 400 millones de pesos, ese empleado podría llevarle las rentas exentas y deducciones máximas que hoy me permite la ley, que podrían ser hasta 1.340 VT, y sobre la base aplicar el 25%, termina pagando una retención en la fuente de 83 millones de pesos. Y puede ser que esa persona que se acaba de desvincular no necesite los 400 millones de pesos hoy. Entonces, ¿qué puede hacer?
antes de desvincularse, se constituye el plan institucional, la empresa puede enviarle el aporte de 3.800 VT, 178 millones de pesos al plan. Sobre eso no le va a practicar retención en la fuente y no va a hacer un ingreso en ese año para ese empleado que se va a desvincular. Y sobre el restante, pues sí le paga, o sea, practica la retención en la fuente a la que hay lugar, que estaríamos hablando de 38 millones de pesos, que es lo que pueden ver en el lado derecho de la pantalla. Es decir, de entrada, por hacer el plan institucional, ese empleado se beneficia en 44 millones de pesos vía retención en la fuente y luego, pues el ejercicio de renta dependerá de las condiciones de esa persona. Y si estamos hablando de un empleado de pronto que no se va a desvincular, sino que es un ejecutivo, tiene una gerencia o un comercial y gana una bonificaciones por resultados, entonces lo mismo, si yo voy a pagarle una bonificación por resultados a ese empleado y suponemos que ese empleado tiene un salario de 25 millones de pesos y se ganó una bonificación de 100 millones de pesos, pues al tener en el mes un ingreso de 125 millones de pesos, las rentas exentas y deducciones van a quedar muy limitadas con la nueva reforma. Aquí supongo, esto lo conocen pues, un poco más los contadores, esto es procedimiento uno, que es una tabla de retención en la fuente. Por recibir ese ingreso en ese mes, esa persona va a tener una retención en la fuente de 17 millones de pesos. Si ese empleado no necesita la bonificación y puede constituir un plan institucional, pues esos 100 millones de pesos no van a ser un ingreso en ese primer momento. Quiere decir que su ingreso para efectos de la retención en la fuente van a ser los mismos 25 millones de pesos. Retención en la fuente de 2 millones de pesos, se está ahorrando inicialmente vía retención en la fuente 15 millones y medio. Entonces, como lo ven, pues el ejercicio numérico es muy interesante, sin perder de vista pues que es un tema de ahorro e inversión mediano y largo plazo y que debo pues considerar los objetivos también de esa persona para que pueda obtener la máxima eficiencia tributaria posible. Aquí te doy paso, Andrés, para que le dejemos un abrebocas a nuestros más de 40 asistentes, porque no es la única alternativa que tenemos la de los planes institucionales, sino que también hay una solución empresarial muy interesante, ¿no? Super George, así es, y dentro de la holding que es Scandia Planeación Financiera, contamos con una compañía de vida que tiene una solución muy interesante que se llama Crea Patrimonio. Crea Patrimonio es una solución que mezcla ahorro con seguro, donde yo defino un valor mensual de ahorro y estoy cubierto por un seguro de vida. Como alguna vez me lo explicó un cliente, es el único seguro en el que no tengo que morirme para no perder la plata. Y es que si yo llego al momento del vencimiento de la póliza, todo el valor que yo he depositado como reserva de ahorro lo voy a recibir si no se presenta el siniestro de vida e incapacidad total y permanente que me está cubriendo este producto que se llama Crea Patrimonio. Tiene una particularidad, tiene tres usos para las empresas porque lo puede tomar una empresa y al ser tomadora la empresa, al igual que en el plan que nos estaba compartiendo Jorge, hasta 3.800 VTs por colaborador exentas, hasta 178 millones de pesos exentos. Este límite de 3.800 es para complementar entre plan y CREA, o sea, 178 deberían sumar los aportes a los dos para que pueda ser deducible. Pero algo bien interesante con este CREA y con el plan que les mencionó Jorge, es que por cada 100 pesos que produce la empresa, yo le estoy entregando 35 a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y con esta alternativa pues son 35 pesos en proporción que me dice la DIAN, inviértalos, piense en su futuro y no es necesario que me los tribute. Entonces es bien interesante que lo tengamos en cuenta. Tres usos para los que lo podemos utilizar como una alternativa de beneficio para nuestros colaboradores, ofreciéndoles este plan de ahorro para ganar retención, para tener retención de talento. Dos, como una solución que nos va a permitir, y hablo mucho del emprendimiento, mejorar nuestro futuro. El emprendedor colombiano particularmente está en función de la empresa, pero piensa muy poco en él, por lo tanto cotiza por un menor valor, todos los recursos que tiene van para la empresa y llega el momento de la jubilación y nos encontramos con unos retos bien grandes. Algunas personas optaban por mejorar su salario tope, mejorar su salario de cotización y llevarlo a tope, perdón, en los últimos 10 años, pues porque se contaba con esa alternativa que permitía el Sistema General de Pensiones en Colombia. Sin embargo, con lo que se sancionó hoy, pues esta alternativa ya no se va a poder hacer. Entonces, el emprendedor colombiano ya no va a poder mejorar su pensión los últimos 10 años
por lo que esta solución se convierte en una alternativa muy interesante para empezar a cerrar esa brecha pensional. Y pensemos que lastimosamente se llega a presentar un siniestro, puede ser de incapacidad total y permanente, o un siniestro de vida, pues esa meta de ahorro que definió el socio la van a recibir sus beneficiarios. Y quiero hacerles el siguiente ejercicio. Piensen en una persona que tomó un seguro de estos por 400 millones de pesos, fallece y tiene una calidad de vida buena. Pensemos que tiene casas, tiene una finca, tiene vehículos y lastimosamente, eh, pues ese patrimonio que él tiene se va a ver enfrentado a un proceso de sucesión y un proceso de sucesión por corto en nuestro país es un proceso de 18 meses. ¿Cómo va a vivir la familia de ese socio que fallece si se presenta el siniestro? Pues esto es un producto que sirve de puente desde el momento que fallece la persona hasta el momento en el que sale el juicio de sucesión. Entonces se convierte en una alternativa muy interesante para los emprendedores que lamentablemente no son tan conscientes de la construcción de su patrimonio. Y el tercer uso, se los decíamos con Jorge por allá en el principio, radicaba en que las personas no cuentan con provisiones, las empresas no cuentan con provisiones por si alguno de sus socios fallece. Entonces esta alternativa puede servir mucho para que entre socios tomemos seguros cruzados y ese seguro cruzado yo lo pueda utilizar en caso de que mi socio falte para poder pagar la participación de él en la empresa. Entonces, algunos beneficios para la empresa, como les decíamos, es una deducción de 3.800 VTs por año por colaborador, ayuda para hacer un plan de retención de talento en la compañía, es una alternativa que disminuye brecha pensional y pues, es clarísimo con lo que nos estamos enfrentando ahorita que va a ser una alternativa interesante. Adicionalmente puede servir como un vehículo de capital para los socios y pues es un mecanismo que también nos puede blindar en caso de que un socio fallezca y haya que pagarle su participación dentro de la compañía. No sé, George, si me quieras ayudar con un slide siguiente. Pues entonces, ¿cómo es la historia del empleado? Para el empleado también tiene beneficios. ¿Qué empleado? Pues cuenta con el cubrimiento de vida de incapacidad total y permanente. La prima puede ser tomada como una renta exenta, o sea, tiene beneficio tributario, tiene el mismo tratamiento tributario de los aportes a pensión voluntaria y podría llevármela con beneficio tributario, este que estamos hablando de las 1.340 OBTs. Y algo interesante, sé que muchos de los que nos acompañan en esta tarde asesoran a las empresas en vehículos de optimización, no solo tributaria, sino optimización de flujo de caja, pues existe la alternativa de los planes de beneficios flexibles y este producto puede entrar dentro de una alternativa de beneficios flexibles. Entonces no va a incrementar mi seguridad social. George, yo creo que este es el resumen que teníamos para contarles sobre la solución de Crea Ahorro, de Crea Patrimonio, perdón, para persona jurídica y muy atentos a sus preguntas. Esto que estuvimos presentando con Jorge, pues básicamente es un mecanismo en donde la compañía hoy tiene 3.250 planes de estos planes institucionales creados. Es una alternativa que le da mucha tranquilidad al cliente porque tiene un marco legal muy acotado. No estamos hablando de mandar 5.000 millones de pesos a esta alternativa. La DIAN ha sido muy clara, se pueden enviar 3.800 VTs, que son 178 millones de pesos. Entonces, con ese marco legal, con, digamos, la trayectoria de Scandia de 25 años haciendo este tipo de planes, la alternativa de poder acceder a la plataforma de inversión más completa del mercado colombiano, creemos que es una alternativa y un vehículo muy importante para que las empresas puedan optimizar su impuesto de renta. Algo importante, generalmente dejamos esta historia para la última semana del año y les quiero contar un caso de la vida real. Estando yo en Cali, estaba en el concierto de la Feria de Cali, una empresa que habíamos visitado ya había implementado el plan y el 27 de diciembre a las 5 de la tarde me pide el número de cuenta de Scandia para hacer la transferencia. Yo les mando en una foto nuestras cuentas recaudadoras. La persona que hizo el pago, la cuenta terminaba en 820 y tuvo dislexia numérica y puso 280. El aporte se hizo la transferencia, pero como cambió la cuenta, el banco recaudador no conoció esa cuenta, rechazó la transferencia, pero la rechazó el 3 de enero. Y ya el 3 de enero no hay nada que hacer. Entonces, aquí todo el equipo de Invesca que me está acompañando, quienes los hayan invitado a ustedes a este foro, los pueden asesorar. Constituir el plan no tiene ningún costo. Entonces, la invitación es a que constituyan el plan.
si creen que le puede servir a las empresas donde pertenecen o a las empresas que asesoran, tener el plan abierto nos va a dar mucha ventaja en tiempo para posteriormente hacer esta planeación y saber cuándo puedo hacer la transferencia, cosa de que si me llega a pasar 1 o 2 días no pasa nada y no que se me vaya al año siguiente, porque pues si el aporte se me va al año siguiente, lamentablemente ya desde Scandia no podemos hacer nada para que el egreso quede aquí. Entonces, esta fue mi participación, agradecerles a ustedes por haber estado conectados con nosotros. George, voy a ir pasando por las preguntas y las Claro que respondemos, ¿te sí. parece? Yo aquí Tengo también una de tengo Teresa. Ah, dale, las dale. preguntas que nos habían hecho en la inscripción. Si quieres, las resolvemos rápidamente. Arranquemos por ahí, me Eh, parece. Gracias. entonces, una de las preguntas que nos hacían es, ¿existe alguna restricción para no poder acceder a un plan institucional? Pues digamos que básicamente tiene que ser una empresa, tiene que ser que en cabeza de quienes se constituya sean empleados y que se haga con el fondo voluntario de Scandia. De resto, pues no habría ninguna otra Tal cual. De restricción. pronto yo haré una restricción a algunos oficios, casas de cambio y este tipo de negocios no podrían, pero el resto tal cual como lo estás definiendo, George. Exactamente. Nos hablaban de expectativas empresariales para este año y el próximo. Creo que ahí, pues, muy valioso el contexto que nos diste al inicio, Andrés. Eh, Nos dicen que cuando declaran los no residentes fiscales, bueno, esto es un concepto, pues, más que todo tributario, ¿no? El tema de la residencia fiscal, pues, está sujeto básicamente al artículo 10 del Estatuto Tributario. Si un no residente fiscal es partícipe de un plan institucional, pues hasta tanto haya ingreso, pues esto no le cambiaría nada de sus condiciones. Sería ver en el momento en que consolide los recursos, en qué, digamos, en qué condición consolida esos recursos y revisar ese año puntual si esa persona es o no es residente fiscal. Pero esos pues, casos sí son un poco De acuerdo, más específicos, ese es ¿no? un buen punto porque si no es residente fiscal, no tendría que presentar su impuesto de renta, pero ya es un tema más adelante y habría que analizar el tema también de eh, si esta persona tiene alguno de los criterios para declarar renta como patrimonio. Pues tal vez el patrimonio, si la persona ya es declarante de renta y tiene más del 50% de su patrimonio en Colombia, pues va a tener que seguir declarando, pero creo que eso nos puede dar para otro espacio. De acuerdo. Nos dicen, hay unas empresas que ofrecen estos planes para retirarlo en un año, en dos momentos. Dan certificado de pensión voluntaria, en la exógena esas entidades lo reportan como daño emergente. ¿Esto se puede? Pues personalmente Scandia no hace eso. No sabría decirte qué empresa lo hace, pero no, realmente no se puede, pues porque esto finalmente es un plan institucional. Esto no es una póliza, solamente sería una indemnización si estamos hablando de la última Estamos solución que cubriendo nos hablaba vida, sí, Andrés, que es crear sí, patrimonio y no sería emergente, sino que sería un seguro de vida de vida. individual, ¿no? Nos preguntan desde el punto de vista de las personas qué impacto tiene la reforma pensional en los planes institucionales. Creo que eso lo resolviste al inicio claramente, ¿no? Nos dicen que si sigue siendo 1.400 VTs el valor óptimo que una empresa puede aportar anualmente, no sabría decirte dónde tomaste ese valor, pero tres son mil 800 3.800. Lo reafirmamos, 3.800, 178 millones de pesos por empleados, ¿cierto? Y si quieres, ya podemos continuar con las del chat. Perfecto, entonces nos pregunta Teresa, ¿qué tasa anual de rentabilidad garantiza el fondo? Teresa, este es un muy buen punto. Tienes una plataforma de inversión extensa de acuerdo al perfil de inversión que tengas. Hay portafolios conservadores, moderados y dinámicos. En nuestra obligación es de medio y no de resultado. No te podemos garantizar rentabilidades, pero tenemos alternativas de renta fija, como los CATs, quiero que pienses en CDTs puestos en la plataforma de pensión voluntaria. En este momento tenemos dos abiertos a mediano plazo que están dando una rentabilidad objetivo del 10%. Entonces, te podría decir también que nuestro portafolio más conservador hoy está rentando el 13,08, que es el Strategies Liquidez Colombia. Nos preguntan si el socio tiene un salario mínimo, la empresa puede hacer aportes de 3.800 VTs. George, yo digo que sí, no sé si que me quieras complementar Así ahí, es, lo puede hacer, no hay ninguna restricción al respecto, solamente tiene que ser empleado. tal cual, que tenga una relación contractual vigente con la empresa. Si nos puedes compartir rápidamente la diapositiva del ejemplo de desvinculación.
Yo voy aquí leyendo, si se necesita algo de liquidez sobre esos dineros, hay figura cruzada con tasas bajas. Sí, Alessandro, tenemos una línea de crédito muy interesante, es una línea que está a un año renovable. En este momento está indexada a la DTF, la última tasa de esta semana es el 15,93 efectivo anual, en donde no tienes que pagar el crédito al año, sino que puedes pagar únicamente los intereses y renovarlo. Algo particular también que tiene esta forma de financiación es que no tienes pagos mensuales, sino que puedes hacer un pago anual eh, del monto que tomaste en el crédito. Adicionalmente, esta línea que tiene Scandia por hacerlo a través de la holding no va a reportarte en centrales de riesgo. Entonces, es una alternativa muy interesante para los clientes que tienen la inversión con nosotros. Ahí pues nos están pidiendo tu ejemplo de desvinculación, entonces si quieres, Aquí George, ya lo adelante. proyecté, ahí ya lo están viendo, ¿cierto? ¿Tú lo estás viendo? Ya se ve, ya se ve. Listo, perfecto. Si quieres, sigamos respondiendo preguntas. Estamos al día, yo no sé si nos, Ah, sí. nos Ah, dicen, bueno, sí, que si perfecto. en forma resumida podrías contar, sí, em, qué aplica para el beneficiario, qué beneficios tiene la empresa y cuál para el beneficiario. Yo ahí digo, para la empresa es un gasto deducible de entrada hasta 3.800 VTs y para el colaborador que fue desvinculado, pues va a ser muy interesante porque no va a tener que asumir la carga impositiva inmediata de lo que le genera ese pago. Entonces yo creo que ese es uno de los principales puntos que deberíamos tener en cuenta. Sí, Andrés. Y si quieres, yo les pongo un ejemplo muy rápido. Eh, Sobre todo me ha pasado con operarios de pronto de multinacionales, que usualmente sus salarios no son tan altos o no dan para retención en la fuente o dan unas retenciones muy bajitas. Y resulta que llegan a uno de estos arreglos, les entregan los recursos, ¿cierto? Como las retenciones de él son muy bajitas, el porcentaje que le retienen es muy bajito y luego la sorpresa la tiene luego el año siguiente cuando presenta la declaración de renta. Lastimosamente, estas personas a veces, pues, compran una casa o compran un taxi, ta, ta, ta. Cuando llega el contador y les dice el otro año, mire, hacen falta 40, 50, 60 millones de pesos. Entonces, es muy interesante para hacer un trabajo de eficiencia tributaria. Eso sí, tiene que darse antes de que se desvincule el trabajador. Porque una vez desvinculado y pagada la indemnización, pues ahí sí ya, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Así es, George, de acuerdo. Creo que estamos al día en preguntas. Muchas gracias a ustedes por sus comentarios. Arturo nos dice, ¿el empleado debe estar en un fondo privado de pensiones para hacer plan institucional? No, no necesariamente, lo puede hacer también una persona vinculada con pensiones sin ningún problema. Entonces, bueno, les agradecemos a todos los asistentes. Muchas gracias, ¿El material Andrés. no lo comparten las diapositivas? Eh, Voy a pedir acá permiso en Scandia, pero yo creo que Sí, sí. sí, 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 sí. Sí, Claro que sí. les podemos compartir las memorias, claro que sí. Lo podemos compartir y bueno, pues las personas que los invitó nos pueden contactar y quedamos muy atentos para ayudarlos en cualquier cosa que podamos hacer. Entonces, Andrés, muchas gracias.